Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión quisiera hablar desde probabilidad y estadística, pero me gustaría salirme un poquito de la rutina. Por esa razón me vine a grabar aquí, a Monterrey, para ser más específico al Parque Fundidora y para ser aún más específico al Salón de la Fama del Béisbol. La razón por la que este video va a ser alrededor del béisbol es porque si hay un deporte influenciado por las estadísticas y las probabilidades es este, ya que por su estructura de juego permite hacer muchas mediciones, a partir de ahí calcular muchas estadísticas con las cuales se definen no solo estrategias puntuales, sino toda la temporada. Pero si no estás muy familiarizado con el deporte, te voy a platicar un poquito de él. El campo de béisbol está delimitado por dos líneas llamadas líneas de foul y se divide en dos partes. La primera parte la llamaremos el cuadro o diamante y en él se encuentran las tres bases y el home. Fuera del diamante se encuentra el jardín. El juego consiste en golpear la pelota con el bat tratando de que la pelota caiga dentro del campo de juego. El bateador correrá hacia la primera base, convirtiéndose entonces en corredor y buscando alcanzar la mayor cantidad de bases. Al llegar al home, el jugador produce una anotación, la cual en este deporte llamaremos carrera. El equipo a la defensiva, por su parte, tratará de capturar la pelota y sacar a los corredores antes de que estos lleguen a alguna base. Y este proceso se repite simultáneamente durante 9 entradas. Y ganará el equipo que al acabar la 9ª entrada tenga más carreras anotadas. Como este deporte no permite empates, en caso de estar empatados al finalizar la 9ª entrada, se jugarán entradas extras hasta que haya un ganador. El béisbol se juega con dos equipos formados por 9 jugadores jugando a la ofensiva y a la defensiva. Como hay un jugador que usualmente no juega a la ofensiva, el pitcher, se suele agregar un jugador extra para la ofensiva llamado bateador designado. Se le suele asignar un número en función de su posición a los jugadores a la defensiva, empezando con el número 1, el lanzador, después el receptor, la primera base, segunda base, el parador en corto, la tercera base, el jardinero izquierdo, jardinero central y finalizando con el número 9, el jardinero derecho. Para jugar al béisbol necesitamos una pelota, normalmente de cuero, cosida a mano, un bat que puede ser de madera o aluminio, manoplas o guantes para los jugadores a la defensiva y algunos otros accesorios de seguridad. Y pese a que el béisbol es un deporte con reglas muy específicas que obviamente incluyen dimensiones en el terreno de juego, dejan a consideración del equipo el tamaño y la forma en la que están delimitados los jardines. Y la razón de grabar este video aquí es porque esta es la casa del béisbol a nivel nacional. Este es el lugar donde se reconoce el esfuerzo y el trabajo durante toda su carrera de tantos y tantos peloteros que han pasado por el béisbol mexicano, no solo por la Liga Mexicana, sino también por la Liga del Pacífico. El béisbol por su estructura permite la medición de muchos parámetros durante el juego, tanto ofensivos como defensivos, que a su vez permiten estos calcular ciertas estadísticas para así conocer las virtudes de cada jugador con más detalle. Por ejemplo, del lado de la ofensiva, con los bateadores, el parámetro más famoso es el promedio de bateo, el cual relaciona el número de hits con los turnos al bat. Esto nos dice que por cada turno al bat, en cuántos ha logrado conectar hit. Ahora, si lo que queremos saber es la potencia del bateador, el promedio de bateo no nos da la información suficiente para determinar esto. Por esta razón, el parámetro conocido como slugging o SLG por sus siglas en inglés, nos permite saber el total de bases obtenidas por cada uno de los turnos al bat. Y esto se calcula sumando una base cuando el batazo es un sencillo, 2 cuando el batazo es un doble, 3 para triple y 4 para jonrón. Por su parte, el OBP nos dice qué tan frecuentemente un bateador llega a la base. Para este valor se consideran los hits, los bases por bola
y cuando el bateador es golpeado por el pitcher. Y conocer estos parámetros es de mucha ayuda para construir el orden al bat, que es el orden en que cada jugador defensivo toma su turno a la ofensiva. Por ejemplo, el primer bat normalmente es un jugador que suele envasarse mucho y tiene gran velocidad para robar bases. El segundo en el turno al bat tiene un alto porcentaje de bateo, mucha velocidad y puede ser un gran tocador de pelota. Usualmente el tercer bat es el más completo del equipo, tiene un buen porcentaje y mucho poder para conectar cuadrangulares. Mientras que el cuarto bat es el jugador con más poder, su especialidad es conectar cuadrangulares, y para el quinto bat se suele escoger a un jugador con mucho poder. Mientras que para los restos los bateadores se suelen considerar ya sean sus labores defensivas como los lanzadores a los que se van a enfrentar, ya sea zurdo o derecho, si el jugador está en racha o algún otro parámetro de utilidad. De la misma manera, se toman algunas mediciones para los jugadores defensivos, por ejemplo para el pitcher, como el número de innings lanzados, el número de victorias, el número de ponches, y a su vez también se calculan algunos datos estadísticos como el ERA o la efectividad, que representa el número promedio de carreras limpias que un lanzador permite cada 9 entradas. Y con estos datos se construye lo que se conoce como la rotación de los pitches abridores, y si el jugador suele ser un jugador de relevo, toma su lugar en el bullpen, que puede ser como un jugador de relevos largos, un jugador de relevos cortos o un pitcher cerrador. Y ya que la idea es hacer este video un poco más ilustrativo y aprovechando que este año es doblemente mundialista con el Mundial de Fútbol y el Clásico Mundial de Béisbol, lo que quiero hacer es, a través de una de mis tradiciones mundialistas favoritas, que es el llenado del álbum, tratar de explicar algunos temas de probabilidad y estadística. En concreto, no vamos a usar el álbum del mundial porque todavía no sale. Lo que vamos a hacer es aprovechar el álbum que sacó la Liga Mexicana de Béisbol el año pasado con motivo de su centenario para analizar las probabilidades de llenado, alguna situación a través de la estadística. Bueno, este es el álbum que sacó la Liga Mexicana de Béisbol en colaboración de Panini con motivo de su centenario, el cual consta de 282 estampas, de las cuales 22 eran especiales, ya sea porque eran logos de la liga, jugadores leyendas, los antiguos campeones, etcétera. Y las demás se repartían en cada uno de los 20 equipos, dándoles a cada uno 3 estampas. Dentro de esas 3 estampas había 4 especiales, por así decirlo, 4 hologramas, los cuales eran su mascota, su estadio, su escudo actual y su primer escudo, el primer escudo que utilizaron. Para algunos equipos, por ejemplo el Caliente de Durango, que es un equipo nuevo, solo tenían pues el escudo actual y tenían la foto de sus 2 mascotas. Por el caso de Conspiradores, este equipo, como presentaron 2 escudos, tenían los 2 escudos, ¿no? Que son 2 actuales. El programa en sí es un programa sencillo. Le voy a pedir que me dé 5 números aleatorios diferentes entre ellos para representar un sobre, los cuales evidentemente tienen que ir entre el número 1 y el 282, que corresponden a cada una de las estampas del álbum. Y estos me los tiene que dar hasta que se complete el álbum. Estos son los resultados obtenidos en el primer programa, los cuales están separados en 3 arreglos. En el primero podemos ver todos los sobres en el orden en que fueron siendo abiertos. En el segundo grupo serían todas las estampas del álbum en el orden en que fueron apareciendo. Y en el tercero, todas las estampas repetidas acomodadas en orden ascendente. Decidí guardar estos datos para después utilizarlos a la hora de hacer los intercambios, de tal manera que podamos ver en qué medida se vieron beneficiados cada uno de los coleccionistas a la hora de intercambiar. Antes de continuar, vamos a hablar un poquito de probabilidad. El término probabilidad se refiere al estudio de azar y la incertidumbre en cualquier situación en la cual varios posibles sucesos pueden ocurrir. La disciplina de la probabilidad proporciona métodos de cuantificar las oportunidades y probabilidades asociadas
con varios sucesos. Y la forma en la que la calculamos, P igual a F entre T, donde F son los casos favorables y T son los casos totales. Si consideramos a P como la probabilidad de que un evento suceda y a P' como la probabilidad de que no suceda, entonces P más P' es igual a 1, donde a P' se le conoce como el complemento de P. O sea, por ejemplo, si pensamos en lanzar una moneda, me interesa una de las dos caras, águila o sol, y la moneda tiene dos caras. Entonces, la probabilidad de que salga águila sería 1 entre 2, porque es una cara entre las dos posibles caras de la moneda. Si fuera un dado, por ejemplo, sería una cara que me interesa entre 6 caras que mide el dado. Entonces, la probabilidad de que salga un 3 es 1 entre 6. Si, por ejemplo, me interesan los números pares, entonces la probabilidad de que me salga un número par en un dado va a ser 3 entre 6, que es lo mismo a 1 entre 2, que es 0.5. El problema que nos vamos a enfrentar aquí no es tanto en la fórmula de la probabilidad, por así decirlo, sino en la contabilización de los casos favorables y de los casos posibles, para lo cual vamos a necesitar una herramienta mucho más precisa o que considere más cosas, y esa herramienta la conocemos como combinatoria. Dentro de las herramientas que están presentes en la combinatoria, debemos saber escoger la que más nos convenga. Esto depende del fenómeno que estemos analizando. Y las preguntas que tenemos que hacernos es, por ejemplo, si influye o no el orden de los elementos, si el número de elementos disponibles en el conjunto es igual o distinto de los presentes en cada suceso, si se permiten o no repeticiones de cada suceso. Por ejemplo, en nuestro caso, que queremos contabilizar todo lo relacionado con el llenado de un álbum, que es a través de sobres llenos de estampas, donde un sobre con la estampa 1, 2, 3, 4, 5 es igual que el que tenga la 5, 4, 3, 2, 1, no nos interesa el orden. Y como tampoco estamos permitiendo que haya estampas repetidas dentro de un mismo sobre, entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta. Esto se lee como n factorial sobre k factorial por n menos k factorial, donde n es el número total de objetos distintos entre los que se puede elegir y k es el número de objetos que podemos elegir. Y de esta manera, dependiendo cómo escojamos a n y a k, vamos a poder saber o podemos tener una contabilización más precisa tanto de los escenarios posibles como del total de escenarios a los que nos estamos acercando. Por ejemplo, si queremos contabilizar las posibles combinaciones de 5 estampas dentro de las 282 que tiene el álbum, que serían todos los sobres que nos podemos encontrar, vamos a tomar el total de estampas del álbum como n, que son los 282 estampas disponibles, y las estampas en cada sobre, o sea, 5, como el valor de k. De tal manera que nos va a quedar 282 factorial sobre 5 factorial por 282 menos 5 factorial, lo cual nos da un número mayor a los 14,000 millones. Por ejemplo, si quisiéramos contabilizar qué tan probable es que me salga un holograma en este álbum del centenario de la Liga Mexicana de Béisbol, lo primero que vamos a ver es que la cantidad total de hologramas en el álbum son 85. Por lo tanto, las estampas normales serían las estampas del álbum menos los hologramas, que serían 282 menos las 85, lo que nos da un total de 197 estampas normales. Si contamos a P0 como la probabilidad de que no salga ningún holograma en un sobre, entonces su complemento P', que calculamos como 1 menos P0, sería la posibilidad de que haya de 1 a 5 hologramas en un sobre. De esta manera, sustituyendo en la fórmula anterior, tendríamos que P0 es igual a el número total de estampas en el álbum menos las 85 que son los hologramas, con el total de estampas por sobre, dividido entre el cálculo que hicimos antes de la combinación total de posibles sobres que vamos a encontrar, lo cual nos da un valor cercano al 0.1638. Por lo tanto, P', el complemento, sería 1 menos P0, que es aproximadamente 0.83. Esto quiere decir que si nos compramos 10 sobres, al menos 8 van a tener al menos un holograma. Ahora bien, si lo que queremos hacer es calcular la probabilidad que tenemos de llenar el álbum a partir de cierta cantidad de sobres que compramos,
el cálculo que vamos a hacer es con lo que se conoce como la aproximación de Poisson. ¿Por qué vamos a usar esto y no la combinatoria? Bueno, básicamente porque el cálculo por combinatoria es sumamente pesado. Vamos a tratar de desarrollar entonces esta aproximación. Primero, la probabilidad de que una estampa aparezca es 1 entre el total de estampas en el álbum. Esto quiere decir 1 entre 282. La probabilidad de que esta estampa no aparezca es 1 menos 1 entre 282. Y la probabilidad de que esta estampa no haya aparecido después de haber comprado cierta cantidad de sobres es igual a elevar esta cantidad el total de estampas compradas. Y este valor lo podemos aproximar con la exponencial de menos el total de estampas compradas entre el total de estampas en el álbum. Si consideramos que SC son los sobres comprados, entonces el total de estampas compradas sería 5 por SC. Por ejemplo, si consideramos la simulación pasada, donde se compraron 247 sobres, la probabilidad de que una estampa no haya aparecido es de 0.0125, con lo cual concluimos que cada estampa tiene un 1.25% de probabilidad de no haber aparecido después de 247 sobres. El número esperado de estampas faltantes lo podemos calcular como lambda por el total de estampas en el álbum multiplicando al cálculo que hicimos previamente, con lo cual tendríamos que el número esperado de estampas faltantes sería 3.53. Esto quiere decir que después de 247 sobres debían faltar entre 3 y 4 estampas. Ahora sí podemos hacer la aproximación tipo Poisson, donde la probabilidad de haber completado el álbum es aproximadamente la exponencial de menos lambda. Para los 247 sobres de la simulación pasada, tendríamos que la probabilidad de haberlo completado es aproximadamente 0.029. Esto quiere decir que hay una probabilidad de 2.9 de haber llenado un álbum con 247 sobres. Visto de otra manera, quiere decir que de 100 personas que compren 247 sobres, cerca de 3 lo van a poder llenar. Si lo que queremos hacer es qué probabilidad hay de que me salgan estampas repetidas después de llevar cierto porcentaje del álbum llenado, lo que vamos a hacer es un cálculo de probabilidad condicional dinámica. Y se hace de la siguiente manera. Si ya tienes una fracción PA del álbum llenado, entonces vas a tener que PA es igual a las estampas pegadas entre las estampas del álbum. Despejando, tenemos que las estampas pegadas van a ser igual a el porcentaje del álbum llenado por las estampas del álbum. De esta manera podemos calcular la probabilidad de que una nueva estampa esté repetida y sería igual a PDA. Si consideramos la cantidad de estampas en cada sobre, la probabilidad de que todas sean nuevas es de 1 menos PA elevado a la ES, donde ES recordamos que son las estampas por cada sobre. Entonces, la probabilidad de que te salgan al menos una repetida es de 1 menos PA elevado a la 5. Por ejemplo, si ya llevas el 25% del álbum lleno, la probabilidad de que te salga al menos una repetida es de 1 menos 0.25 elevado a la 5 y esto es aproximadamente 0.763. O sea que tendrías una probabilidad de 76.3% de que te salga al menos una repetida. En otras palabras, si compraras 100 sobres, 76 tendrían al menos una repetida. Ahora, si llevas el 50% del álbum lleno, la probabilidad de que te salga al menos una repetida es de 1 menos 0.5 elevado a la 5, que es aproximadamente 0.969, lo cual nos dice que es un promedio de 96.9. Estamos diciendo que si comprábamos 100 sobres, solo 3 tendrían 5 estampas nuevas. Ahora, si ya llevas el 75% del álbum lleno, la probabilidad de que te salga al menos una repetida sería igual a 1 menos 0.75 elevado a la 5. Esto quiere decir 0.99. Estamos hablando que si compras 100 sobres, 99.9, o sea, prácticamente los 100, van a tener al menos una repetida. Por eso, cuanto más estamos avanzando en el álbum, es mucho más difícil que te dejen de salir estampas repetidas. Ya que tengo esta primera parte funcionando, lo que sigue es pedirle al programa que haga algunas cosas extras, ya que yo estoy convencido de que no hay estampas especialmente difíciles, que es una cuestión de perspectiva. El hecho de que, por ejemplo, no te salga tu jugador favorito o de tu selección favorita o situaciones de estas,
es las que dan esa sensación de complejidad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que si tú te concentras en la Copa del Mundo, en el escudo, en el logo, entonces el hecho de notar que no la has obtenido te hace sentir que esa estampa es especialmente difícil, aunque no sea del todo cierto. Entonces, lo que le voy a pedir al programa es que me diga en qué sobre sale la primera estampa, bueno, la estampa número uno, en cuál sale la última, o sea, la 282, en qué sobre sale la estampa 7, en cuál sale la 77, porque me gusta el número 7. Le voy a pedir también, como Diablos fue campeón, que me diga cuándo salió la primera estampa de Diablos, cuándo salió la última estampa de Diablos, el primero de los cromos, de los hologramas y el último. Así como un grupo especial que no tiene que ver con ninguno de estos, son los números primos terminados en 7. Entonces, de este conjunto de estampas que son números primos que terminan en 7, le voy a pedir que me diga cuándo salió el primero y cuándo salió el último. Solo para aclarar, recordemos que las estampas que corresponden al equipo de Diablos Rojos del México son 13 y son estas que se muestran a continuación. Dentro de ellas están los 4 hologramas que les corresponde porque cada equipo tiene 4 hologramas. Por el caso de los hologramas son 85 y son estos que se muestran. Los primos que terminan en 7 entre 1 y 282 son estos 15. Una vez aclarados cómo quedan distribuidos los grupos, estos son los resultados de la simulación. Podemos ver que la estampa 1 apareció en el sobre 180, la estampa 282 apareció en el sobre 55, la estampa con el número 7 apareció en el octavo sobre y la 77 en el 92. La primera de Diablos apareció apenas al cuarto sobre, mientras que la última en el 102. El primero de los cromos apareció en el primer sobre y el último en el 242, mientras que el primero de los primos terminados en 7 apareció en el primer sobre y el último en el 252. Ya que tenemos esta información en las manos, ahora sí toca hacer que este programa se haga recurrente, o sea, que se ejecute n cantidad de veces para pues tener algunas estadísticas, no de un álbum, sino que, no sé, 100 álbums, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría? Y le vamos a pedir algunas otras cosas más, como cuáles son las estampas que más se repiten, cuáles las que menos, cuál es el número máximo de sobres que se compraron en ese álbum, para empezar a hacer un análisis un poquito más profundo. Y bueno, estos son los datos obtenidos de la simulación. En total fueron 100 álbums y además de lo que ya había mencionado antes, el número de las estampas no repetidas, o sea, las que solo consiguió una vez, que es la vez, digamos, que se quedó pegada en el álbum, pero no volvió a salir. Y cuáles fueron estas estampas para cada uno de los 100 álbums. También le pedí que me dijera cuántas veces se repitió la estampa que más se repitió y cuáles fueron las estampas que alcanzaron ese dígito para cada uno de los álbums. Al igual que la estampa que menos veces se repitió, o sea que al menos apareció una vez extra, y cuáles fueron para cada uno de los 100 álbums. Como la idea no es hacer un video muy técnico, vamos a analizar solamente los siguientes datos estadísticos. El más común de todos es el porcentaje, con el cual vamos a relacionar dos cantidades para la cual una sabemos qué porcentaje equivale y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener que A es igual a B, por lo tanto C tiene que ser igual a un valor X% que no conocemos. Para hacerlo, multiplicar a C por B% y dividirlo entre A. Por ejemplo, si quisiéramos saber qué porcentaje equivalen 200 estampas en un álbum de 282, lo que vamos a hacer es 282 es igual al 100% del álbum, 200 es igual a X. Por lo tanto, X% va a ser igual a 200 por 100 entre 282 y esto es aproximadamente 70.92. Ahora, si lo que yo conozco son porcentajes, me refiero a que yo sé que A es igual a B% y quiero saber X a qué porcentaje es igual, entonces X va a ser igual a A por C% entre B%. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas estampas serían el 75% del álbum,
Entonces lo que voy a hacer es 282 equivale al 100% y x equivale a 75. Por lo tanto, x es igual a 282 por 75 sobre 100%. Y esto da aproximadamente 211 estampas. Algo que también podremos analizar utilizando porcentajes es qué tan lleno estaban los álbums después de cierta cantidad de sobres comprados. Por ejemplo, después de 50 sobres comprados, el que más llevaba lleno su álbum llevaba el 63.12%, pero el que menos lleno lo tenía iba en un 54.26. Después de 100 sobres, el que más llevaba 87.59 y el que menos 77.3. A los 150 sobres, uno lleva 96.81, mientras el otro 89.01. Y para el sobre 200, uno ya llevaba el 99.65, mientras que el que más rezago llevaba iba en un 95.04. Sin importar la diferencia de sobres totales comprados al final, podemos ver que en el sobre 200 se lleva un gran avance. Ahora, si lo que queremos checar es el máximo, bueno, entonces necesitamos saber que un elemento A en el conjunto A es el elemento máximo de A si cualquier otro elemento de A es menor o igual que él. Es decir, si para toda X en A, X es menor o igual que A, un elemento mínimo se define como aquel A en A tal que cualquier otro elemento es mayor o igual que él. Es decir, para todo X en A es menor o igual a X. Y aquí podemos ver algunos valores mínimos y máximos obtenidos durante la simulación. Pero así como están los datos, donde realmente son importantes es, por ejemplo, para saber el total de sobres, ya que podemos ver que un coleccionista se tardó 678 sobres, mientras que otro solo utilizó 213. Pero, por ejemplo, saber que el sobre con la estampa 1 fue el 360, si fuera un álbum que necesitó 678, no es tan impactante así fue un álbum que tardó 370. Entonces, para no tener que revisar todos los datos y poder identificar y analizar caso por caso, una alternativa que nos ahorraría mucho tiempo sería, por ejemplo, considerando el 100% de sobres que utilizó cada coleccionista, qué porcentaje de sobres pasaron para conseguir cada uno de los datos obtenidos. Y de esta manera tener esta tabla, donde podemos ver que de los grupos y de las estampas sueltas aparecieron antes del 10%, pero en otros casos aparecía después del 85%. También podemos ver que los conjuntos se empezaban a llenar muy temprano, pero en algunos casos se terminaban de llenar hasta el final del álbum. La media, también conocida como promedio, es la cantidad numérica que representa el centro de una colección numérica. Esto quiere decir que la media es igual a la suma de todos los valores entre el número total de datos. Mientras que por mediana nos referimos al valor intermedio que separa por la mitad en cantidad de los valores que estamos analizando. De tal manera que si lo separo de mayor a menor, vamos a tener la misma cantidad de valores antes de la mediana que después de la mediana. La diferencia del promedio y la mediana nos ayuda a saber si la muestra es homogénea, si se carga más hacia el máximo, más hacia el mínimo, de tal manera que si analizamos los datos de la simulación, podemos ver que, por ejemplo, el total de sobres que utilizaron cada uno de los coleccionistas ronda entre los 350 y los 320. Las estampas que analizamos por separado, la 1, la 282, la 7 y la 77, aparecían cerca de los primeros 50 sobres, que la primera repetida normalmente salía muy temprano, que los conjuntos entre más grandes tendían a aparecer rápido, pero dejaban de salir muy tarde. Por moda podemos entender al valor que aparece más veces o con mayor frecuencia dentro del conjunto de datos que estamos analizando. El cálculo de la moda es muy útil, por ejemplo, para saber que el valor que más se repitió de total de sobres fue 264 y solo lo hicieron 2 de los 100 coleccionistas. También saber que la primera repetida apareció en el quinto sobre en 22 de los 100 o que la primera de diálogos apareció en el primer sobre 22 veces. Pero donde realmente toma un valor interesante es cuando vemos que, por ejemplo, que si 6 coleccionistas en particular se juntan, podrían concluir que la estampa 246 era muy complicada de conseguir,
ya que para todos ellos esta formó parte de las que nunca se repitieron. O que, por ejemplo, estos otros 3 coleccionistas podrían concluir que la 47 era una estampa sumamente común, ya que era de sus estampas más repetidas. O que la 74 es una estampa sumamente rara para 13 de los 100 coleccionistas, ya que la 74 era una de las estampas menos repetidas. Una de las herramientas más útiles que tenemos en estadística es el uso de gráficas, ya que nos permiten visualizar cosas que de alguna otra forma podrían pasar desapercibidas. Por ejemplo, si analizamos una por una de las estampas, nos podríamos dar cuenta que hay diferencias significativas en las veces que ha aparecido una estampa y otra, pero utilizando esta gráfica de barras podemos ver que en realidad el comportamiento de qué tanto aparece una estampa conforme a otra tiende a ser muy homogéneo. Tendencia que da la impresión de perderse si analizamos la gráfica de las menos repetidas, una tendencia que se marca aún más si analizamos las estampas de las más repetidas. Contrario a la gráfica de no repetidas, las del bloque medio tuvieron menos presencia ya que no se repitieron. Aunque nuevamente todo este análisis vuelve a tambalear cuando vemos la gráfica de las repetidas, donde una vez más se ve una tendencia homogénea. Dentro de estas herramientas gráficas que nos ayudan a visualizar las estadísticas, también están disponibles este tipo de gráficas que se conocen como gráficas de pastel, donde por ejemplo esta gráfica nos ayuda a visualizar que del 76% de los álbums que se generaron en esta simulación, la estampa número 1 estuvo dentro del primer cuarto de las estampas que se compraron del álbum. Algo similar pasa con la estampa número 7, la cual en un 82% estuvo presente en el primer cuarto de sobres comprados. Números muy similares a los de la estampa 77, donde el 75% de las veces esta estampa apareció en el primer cuarto de sobres. Tendencia que también se cumplió con la estampa 282, donde un 81% de las veces apareció en el primer cuarto de sobres. Una situación completamente esperada es que en el 100% de los casos, la primera repetida salió antes del 5% de los sobres que se compraron. Al analizar los grupos, nos damos cuenta que la primera estampa de Diablos apareció casi siempre antes del 5% de los sobres y el 2% que no sucedió así estuvo entre el 6 y el 10%. Mientras que la última estampa de Diablos tuvo una aparición más repartida, donde en algunos casos llegó a ser dentro del primer cuarto, pero regularmente tardaba más que eso. Como era de esperarse, porque es un grupo más grande, el primero de los cromos o de los hologramas, en todos los casos, salió antes del 5% de los sobres que se compraron al final del álbum. Mientras que el último de los hologramas apareció casi siempre al final del álbum con un 61%. Y para finalizar, en todos los casos analizados, la primera estampa de los números primos apareció dentro del 0 al 5% de los sobres que se compraron. Y la última de los primos terminados en 7 apareció entre los sobres del 26% de los que compraron hasta el 75%. Bueno, ya que terminamos de analizar lo que implica tratar de llenar este álbum por nosotros mismos, el siguiente paso natural es habilitar el intercambio de estampas. Vamos a ver qué tanto mejoran estas estadísticas una vez que le permitimos a 2 coleccionistas intercambiar estampas entre ellos. Para el intercambio de estampas vamos a considerar a varios tipos de coleccionistas. Primero, los 2 que menos sobres utilizaron, los 2 que más sobres utilizaron, así como el coleccionista más cercano a la mediana y el más cercano al promedio. Y lo que vamos a hacer es tomarlos de par en par y ver qué tanto mejora o qué tanto se ahorran a la hora de hacer intercambios. Algo que también quiero analizar en este video es 2 tipos de intercambios. El primero, el más tradicional, donde a partir de los datos ya generados, obviamente, vamos a tomar los sobres de uno en uno, vamos a separarlos entre los que no tienen en su álbum y las disponibles para intercambio. Entonces, cada uno de los coleccionistas va a tomar un sobre, va a analizar cuáles ya tiene en su álbum para ponerlas en intercambio y las que no se las va a quedar.
Este proceso va a ser así hasta que uno de los dos complete su álbum y el otro se vea obligado a seguir abriendo sobres hasta que complete el suyo. Algo que también quiero hacer es otro tipo de intercambio, uno mucho más colaborativo, o bueno, ya los datos lo dirán, donde el jugador donde entre los dos coleccionistas van a abrir simultáneamente sobres de cada uno de su base de datos y van a empezar a llenar primero un álbum y luego el otro, de tal forma o de tal suerte de que al estar trabajando en conjunto, ese número de sobres necesarios para llenar ambos álbums sea mucho menor. Al analizar los intercambios, podemos ver que entre los dos coleccionistas que menos sobres necesitaron, utilizando el modelo tradicional de intercambio, hubo una reducción del 3% para cada uno de los coleccionistas, mientras que en el modelo más cooperativo, donde ambos abren sobres hasta el momento en que se llenan los dos álbums, tuvieron una reducción del 10 y 16% respectivamente. Para el caso del coleccionista que utilizó menos sobres y el que estuvo más cerca del promedio, la reducción en el intercambio tradicional fue del 10 y el 30% respectivamente, mientras que en el intercambio conjunto fue una reducción del 10 y 44% respectivamente. Al hacer el intercambio entre el que menos estampas necesitó y el coleccionista que estaba sobre la mediana, nos damos cuenta de que la reducción en el intercambio tradicional fue del 6% y 4% respectivamente, mientras que en el intercambio más colaborativo tuvieron un ahorro del 20% y 50% en el número de sobres respectivamente. Analizando el intercambio del coleccionista que menos sobres necesitó con el que más sobres necesitó, nos damos cuenta que para el coleccionista que menos sobres necesitó, no hubo un beneficio real al hacer intercambio, en el sentido de que al final tuvo que abrir 213 sobres, los mismos que había abierto sin hacer intercambios. Pero la gran ventaja estuvo para el coleccionista que más sobres utilizó, ya que él sí vio un ahorro del 57% en el intercambio tradicional y en el intercambio en conjunto un ahorro de hasta el 69%. Esto ocurre porque al momento de llegar al sobre 213, al coleccionista que más sobres utilizó no le había salido repetida la estampa 81, que era la última que le faltaba al coleccionista que menos estampas necesitó. Al analizar el intercambio entre el coleccionista más cercano al promedio y el más cercano a la mediana, nos damos cuenta que hubo un gran ahorro para ambos, ya que el primero vio un ahorro del 53% en el intercambio tradicional y el segundo del 48%, y al hacerlo con el intercambio más colaborativo, ambos tuvieron un ahorro por arriba del 50%, siendo el 57% para el primero y 56% para el segundo. En el intercambio del más cercano al promedio con el máximo, vemos que en realidad no hubo una ventaja para ninguno. Ambos necesitaron abrir la misma cantidad de sobres como si no hubieran hecho un intercambio. Y esto obedece al hecho de que la última estampa que les faltó a cada uno de ellos fue exactamente la misma. Entonces ninguno pudo ayudar al otro a completar su álbum, algo que ante sus ojos podría verse como que es la estampa más difícil del álbum. Al analizar el intercambio entre el coleccionista más cerca de la media y el que necesitó más sobres, nos damos cuenta que ahora sí hubo mucho ahorro. Para el que estuvo cerca de la media, hubo un ahorro del 23% en el intercambio tradicional y para el máximo del 67%, mientras que en el intercambio conjunto el ahorro fue del 35 y 67% respectivamente. Analizando el intercambio de los dos coleccionistas que más sobres necesitaron, podemos ver grandes ahorros de estampas, ya que en el intercambio tradicional necesitaron solo un 66% el primero y 57% el que más sobres había necesitado. Y en el intercambio en conjunto el ahorro fue de más del 70%, siendo 71 y 74 respectivamente. Y si bien los intercambios entre dos personas no resultaron con ahorros muy significativos para todos, vamos a ver qué sucede cuando involucramos a más personas en el llenado del álbum.
Consideremos entonces al primer coleccionista que se obtuvo de esta serie de simulaciones de 100 coleccionistas, el cual necesitó 264 sobres para llenar su álbum. Ahora, si se hiciera un intercambio entre los primeros 5, solo serían necesarios 162 sobres. Si utilizamos a los primeros 10, serían 125, a los primeros 50 serían 82 sobres, y si utilizamos a los 100 coleccionistas que se generaron a través de la simulación, tendríamos un total de 78 sobres por coleccionista, el cual es un número muy cercano a los 57 que son el mínimo necesario para llenar un álbum de 282 estampas, considerando que vienen 5 por sobre. Estamos hablando de un ahorro para el que menos estampas necesitó de un 63% y para un ahorro del 88% de los sobres para el que más estampas necesitaba. En esta gráfica podemos ver esa tendencia decreciente de la cantidad de sobres utilizados por los coleccionistas para llenar sus álbumes, con lo cual podemos demostrar esa idea de que entre más gente se involucre en el intercambio de estampas, menos sobres vamos a necesitar comprar para llenar nuestros álbumes. Con estos resultados en las manos podemos concluir dos cosas. La primera, que hay un factor de suerte en el intercambio de estampas y también que la perspectiva de las estampas más difíciles de encontrar influye o está determinada también por esa suerte que nos afecta en con quién estamos llenando ese álbum. Bueno, antes de cerrar el video y de dar mis conclusiones finales de los datos que acabamos de analizar, quisiera hacer algunas aclaraciones. En realidad yo no le pedí a la computadora que tuviera cierto sesgo hacia alguna estampa, ya sea para que aparezca más o menos, pero a través de los datos que acabamos de ver sí pareciera haber cierta tendencia, y esto se debe en parte, considerando las limitaciones de la computadora, ¿no? Que no tiene la capacidad real de generar números aleatorios, pero esto se debe principalmente a que no se obtuvieron tantos datos. ¿A qué me refiero? A que estadísticamente cada una de las estampas, cada una de las 282 estampas, debería tener la misma probabilidad de ser la primera o la última estampa. Pero si solo lo corro 100 veces, solo 100 estampas tienen esa posibilidad. Entonces ni siquiera les di la oportunidad a todas de aparecer una sola vez. Suponiendo que todas me hubieran salido diferentes, sería evidente que faltaron pruebas, ¿no? Nada más que al momento de tener ciertas repeticiones, pues da esa sensación de que se inclina la balanza hacia ciertos lados. La estadística lo que nos dice es que tienes que hacer muchas pruebas. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Y bueno, ¿cuáles son mis conclusiones finales? Yo diría que realmente, y eso también en parte de mi experiencia, difícilmente la última estampa que encuentro es de un jugador, ya sea mi favorito o de mi equipo favorito, o una estampa muy especial, principalmente porque es fácil darte cuenta cuando una estampa sí te falta. Entonces cuando vas a buscar, cuando vas a los intercambios, casi siempre buscas esa estampa que sabes que te falta, y las estampas que terminan escapándosete, que se nos terminan escapando, son las estampas que es un jugador que no conoces, que no sabías de su existencia hasta que empezaste a llenar el álbum, y que seguramente el día de mañana no te vas a acordar de que estaba ahí. Casi siempre es de una selección que no conozco, o es un jugador de un equipo que no conozco, o un jugador que nunca había escuchado su nombre, o que su nombre es muy similar a otros y por lo mismo se me olvida que ese jugador me faltaba. Como lo dije hace rato, realmente no conocemos a tantos coleccionistas como para poder hacer un análisis real. Si solo hablamos con 10, 20, hasta 100, sigue siendo muy corto, y eso que estamos considerando un álbum chiquito. Al momento de estar terminado de editar este video, recordé que ya se había publicado algo de información acerca de cómo va a ser el álbum del Mundial. Si bien no podemos tener nada de estructura, ya que ni siquiera se han clasificado todas las selecciones, sí sabemos que va a contar con 980 estampas y que los sobres van a ser de 7 estampas. Por lo tanto, serían necesarios, suponiendo que no sale ninguna repetida, comprar 140 sobres.
pero como eso es muy poco probable, hice lo mismo que hace rato, una simulación. Entonces, en este caso le pedí que me diera 7 números aleatorios simulando un sobre, donde no puede haber estampas repetidas en un sobre, y que esto se hiciera secuencialmente hasta que se completen las 980 estampas. Ahora, si ustedes quisieran hacer lo mismo, llenar el álbum sin intercambiar, les tengo una noticia. El máximo que me salió en la simulación fue de 2032, con lo cual se tendría una probabilidad del 99.95% de llenar el álbum. El promedio me dio de 1037 y la probabilidad sería del 55%. La mediana me salió de 1008 y la probabilidad de 48%, mientras que el mínimo es de 651 estampas, perdón, 651 sobres y la probabilidad sería de 0.008%. Entonces, tal como ya vimos a lo largo del video, la recomendación es intercambiar. Recordemos que no hay estampas muy difíciles, todo es perspectiva, entonces no hay que abusar, ya que la mayoría, o al menos muchos de los interesados en llenar estos álbums suelen ser niños. Entonces sí creo que hay una mala leche en querer sacarle todo su dinero a un niño. Entonces, todas las estampas son igual de difíciles, no hay más complicadas, no hay más raras. Entonces, pues nada, solo hay que tratar de disfrutarlo y mucho éxito llenando su álbum. Si te gustó este video, por favor compártelo y no te olvides de dar me gusta y comentar, ya que por cada interacción que reciban este y mis otros videos de probabilidad y estadística que estaré subiendo en todas mis redes sociales durante el mes de marzo, estaré comprando un sobre con la intención de llenar el álbum del Mundial del 2026. Esto para pasar de la simulación a la experimentación. De antemano, muchas gracias.